La presencia de Dios es un tema central en la vida de todo creyente. Desde el momento en que decidimos caminar con Cristo, surge una pregunta que, en algún punto, todos nos hacemos. ¿Cómo sé que Dios está realmente conmigo? Este interrogante puede generar dudas, especialmente en momentos de incertidumbre, cuando no sentimos su presencia de manera tangible. Pero aquí está la verdad. La presencia de Dios en tu vida no depende de tus emociones o circunstancias. Su presencia está garantizada por su fidelidad y las promesas que encontramos en su palabra. La Biblia no solo confirma que Él habita en nosotros, sino que también nos da pruebas concretas que podemos reconocer y experimentar en nuestra vida cotidiana. En este vídeo, exploraremos esas pruebas bíblicas que demuestran que Dios está contigo. Hablaremos de cómo identificar su obra en tu corazón y tu entorno, y te daremos herramientas para fortalecer esa relación divina. Nuestro objetivo es que, al final de este contenido, tengas una comprensión más profunda de estas evidencias y una fe más firme basada en las Escrituras. Así que, si alguna vez te has preguntado si realmente cargas la presencia de Dios, este mensaje es para ti. Vamos a profundizar juntos en la palabra para descubrir las respuestas que necesitas. ¿Por qué es tan importante identificar la presencia de Dios en nuestras vidas? Para muchos creyentes, esta pregunta va más allá de una simple curiosidad. Está directamente relacionada con nuestra seguridad espiritual y nuestro crecimiento en la fe. Saber que Dios habita en nosotros nos llena de confianza, nos ayuda a enfrentar los desafíos con esperanza y nos guía en nuestra relación diaria con Él. En un mundo donde las distracciones son constantes y el secularismo parece crecer, no es raro que incluso los cristianos más devotos experimenten momentos de duda. Estos momentos pueden llevarnos a sentirnos desconectados de Dios o incluso a cuestionar nuestra fe. Sin embargo, la Biblia nos recuerda repetidamente que Dios está presente y activo en la vida de aquellos que lo buscan. Reconocer la presencia de Dios no solo fortalece nuestra relación con Él, sino que también transforma nuestra manera de vivir. Cuando somos conscientes de que el Creador del universo habita en nosotros, nuestras decisiones, actitudes y prioridades cambian. Comenzamos a vivir con un propósito mayor, sabiendo que nuestra vida tiene un impacto eterno. En este contexto, las pruebas bíblicas de la presencia de Dios se convierten en una guía esencial. Estas evidencias no solo confirman su cercanía, sino que también nos animan a mantenernos firmes en nuestra fe, especialmente en tiempos de adversidad. Con esto en mente, estamos listos para profundizar en las Escrituras y descubrir cómo Dios manifiesta su presencia en nosotros. Prepárate para explorar estas pruebas claras y transformadoras que están disponibles para todos los que creen. Prueba 1. El fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22-23. La primera evidencia bíblica de la presencia de Dios en nosotros es el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22-23, el apóstol Pablo describe las características que se manifiestan en la vida de aquellos que caminan con el Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades son señales claras de que Dios está obrando en el corazón del creyente. El fruto del Espíritu no es algo que podamos producir por nuestra cuenta. No se trata de un esfuerzo humano para ser mejores personas, sino de una obra divina que transforma nuestro carácter desde adentro. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, estas virtudes comienzan a florecer de manera natural, impactando nuestras relaciones y decisiones diarias. Pensemos en el amor, por ejemplo. Este amor no es simplemente una emoción pasajera, sino un amor incondicional, sacrificial, que refleja el carácter de Dios. Del mismo modo, la paz que proviene del Espíritu no depende de las circunstancias externas, sino que permanece incluso en medio de la tormenta. Un ejemplo práctico de este fruto puede verse en cómo respondemos a situaciones difíciles. Imagina un momento en el que alguien te trató con dureza. Si lograste responder con paciencia y bondad, es una prueba de que el Espíritu Santo está actuando en ti. Estas respuestas no vienen de nuestra naturaleza humana, sino de la obra transformadora de Dios en nuestro interior. Reflexionemos. ¿Puedes identificar estos frutos en tu vida? Si es así, es una señal poderosa de que la presencia de Dios habita en ti. Y si no los ves con claridad, no te desanimes. Este fruto se desarrolla con el tiempo, a medida que te acercas más a Dios y permites que su Espíritu transforme tu corazón. Con esta primera prueba en mente, avancemos hacia la siguiente evidencia bíblica de la presencia de Dios: la transformación de vida. Prueba 2. Transformación de vida, Romanos 12, 2. La segunda evidencia bíblica de la presencia de Dios en nosotros es la transformación de vida. En Romanos 12, 2, el apóstol Pablo nos exhorta:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje subraya que, cuando Dios habita en nosotros, nuestras mentes, corazones y acciones comienzan a alinearse con su propósito. La transformación espiritual no es un cambio superficial ni inmediato. Es un proceso continuo, guiado por el Espíritu Santo, que nos lleva a reflejar cada vez más el carácter de Cristo. Al estar conscientes de la presencia de Dios, nuestras prioridades cambian. Lo que antes era importante, como los deseos egoístas o los valores del mundo, pierde su atractivo, y en su lugar emerge un deseo genuino de vivir según la voluntad de Dios. Un ejemplo de esta transformación puede ser visto en la forma en que tratamos a los demás. Quizás antes reaccionabas con enojo o impaciencia ante situaciones desafiantes, pero ahora encuentras en tu interior una calma y una disposición para perdonar. Otro indicador es el deseo de hacer el bien, incluso cuando nadie está mirando, porque reconoces que vives para agradar a Dios y no a los hombres. Este cambio no ocurre por nuestra propia fuerza. Es la obra del Espíritu Santo quien, como un alfarero, moldea nuestro carácter día a día. Filipenses 1:6 nos recuerda que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que la transformación es un testimonio vivo de la presencia activa de Dios en nuestra vida. Si miras hacia atrás y ves cómo Dios ha cambiado tu corazón, tus pensamientos y tus acciones, tienes en tus manos una prueba irrefutable de su presencia. Este cambio constante y progresivo es la evidencia de que Dios está trabajando en ti, renovándote desde dentro. A medida que exploramos estas pruebas, es importante recordar que no estamos solos en este proceso. El Espíritu Santo nos guía en cada paso, confirmando su presencia en nuestra vida. Ahora, pasemos a la tercera evidencia, el testimonio interno del Espíritu Santo. Prueba 3. El testimonio del Espíritu Santo, Romanos 8:16. La tercera evidencia bíblica de la presencia de Dios en nosotros es el testimonio interno del Espíritu Santo. En Romanos 8:16, Pablo declara: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Este testimonio es una confirmación directa y personal de que pertenecemos a Dios y que Él habita en nosotros. El testimonio del Espíritu Santo no siempre se manifiesta de manera audible o visible. Es una certeza interna, una convicción profunda que nos asegura que somos amados y aceptados como hijos de Dios. Es esa voz silenciosa en nuestro interior que nos da paz, incluso en medio de la incertidumbre, y nos recuerda que no estamos solos. Un ejemplo de este testimonio puede ser el consuelo que sentimos al orar en momentos de dificultad. Tal vez no obtienes una respuesta inmediata a tus peticiones, pero hay una tranquilidad inexplicable que llena tu corazón, asegurándote de que Dios te escucha y está contigo. Ese es el testimonio del Espíritu Santo en acción. Este testimonio también se manifiesta en la dirección que sentimos en nuestras decisiones. Cuando enfrentamos dilemas y buscamos a Dios en oración, el Espíritu Santo nos guía hacia lo correcto, alineando nuestras elecciones con la voluntad divina. Es una evidencia de su presencia activa en nuestra vida. Es importante entender que este testimonio no depende de nuestras emociones fluctuantes. Incluso en momentos de debilidad o duda, el Espíritu Santo permanece fiel, recordándonos que somos hijos de un Padre que nunca nos abandona. Al reflexionar sobre este testimonio, podemos descansar en la seguridad de que Dios está presente en nuestras vidas, trabajando constantemente para cumplir su propósito en nosotros. Con esta tercera prueba en mente, avancemos hacia la cuarta y última evidencia, el deseo por la palabra y la oración. Prueba 4. El deseo por la palabra y la oración. Salmos 42, 1-2. La cuarta evidencia bíblica de la presencia de Dios en nosotros es el profundo deseo de buscarlo a través de su palabra y la oración. Este anhelo es descrito maravillosamente en el Salmo 42, 1-2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando Dios habita en nosotros, su espíritu despierta en nuestro interior un hambre espiritual. Este deseo no es algo natural, sino una señal divina de que Él está obrando en nuestro corazón. Sentir la necesidad de leer la Biblia, pasar tiempo en oración o simplemente estar en su presencia es una prueba clara de que Dios está presente. Pensemos en los momentos en los que sentimos paz al leer un pasaje bíblico o cuando encontramos dirección al orar. Estas experiencias reflejan la comunión que tenemos con Dios, una conexión que solo es posible porque su Espíritu nos mueve a acercarnos a Él. Un ejemplo práctico puede ser cuando, en medio de las ocupaciones diarias, sentimos una necesidad repentina de hablar con Dios o meditar en su palabra.
Este impulso es el Espíritu Santo recordándonos que dependemos de Él y que en su presencia encontramos fuerza y propósito. Si alguna vez te has sentido atraído por la oración o inspirado a profundizar en las Escrituras, eso es una evidencia de su obra en ti. Incluso cuando este deseo parece débil, el hecho de buscarlo es una señal de que Él está presente, nutriendo tu relación con Él. Con esta última prueba en mente, reflexionemos sobre cómo estas evidencias pueden ayudarnos a fortalecer nuestra fe y nuestra comunión con Dios en cada etapa de la vida. ¿Qué hacer si no percibo estas pruebas? Es natural que, en algún momento, un creyente se pregunte, ¿qué pasa si no veo estas pruebas en mi vida? Esta inquietud no significa que Dios no esté contigo, sino que a veces nuestras emociones, circunstancias o falta de conocimiento pueden nublar nuestra percepción de su presencia. Primero, recuerda que la presencia de Dios no depende de tus sentimientos. Él prometió estar con nosotros, como lo afirma en Hebreos 13:5. Nunca te dejaré ni te desampararé. Su fidelidad es constante, incluso cuando no la sentimos. Si te cuesta identificar estas pruebas, es útil reflexionar sobre tu relación con Él. ¿Has dedicado tiempo a la oración y la meditación en la palabra? Estas prácticas son esenciales para fortalecer la comunión con Dios y permitir que su Espíritu trabaje en tu interior. Otra clave es la comunidad cristiana. Hablar con otros creyentes, participar en grupos de oración o estudios bíblicos puede ayudarte a ver cómo Dios está obrando en tu vida. Muchas veces, otros pueden notar evidencias de su presencia que nosotros mismos pasamos por alto. Finalmente, no te desanimes. La fe es un proceso continuo, y Dios siempre está dispuesto a revelarse a aquellos que lo buscan con sinceridad. Como dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Con estas reflexiones, avancemos hacia acciones prácticas que pueden reforzar la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo reforzar la presencia de Dios en tu vida? Reconocer la presencia de Dios es un proceso que requiere intencionalidad. Aunque su Espíritu siempre habita en nosotros, es nuestra responsabilidad cultivar esa relación para que las pruebas de su presencia sean más evidentes en nuestra vida. Aquí te presentamos 3 pasos prácticos para reforzar tu comunión con Él. 1. Dedica tiempo diario a la oración y la lectura de la Biblia. La oración es la clave para conectar con Dios, y la Biblia es la manera en que Él nos habla. Establecer un tiempo fijo cada día para estas prácticas fortalece tu relación con Él. No necesitas empezar con largas horas. Incluso unos minutos diarios pueden marcar la diferencia. 2. Cultiva el fruto del Espíritu. Haz un esfuerzo consciente por practicar virtudes como el amor, la paciencia y la bondad en tu vida cotidiana. Reflexiona al final del día. ¿Hubo momentos en los que pude mostrar más dominio propio o mansedumbre? Al esforzarte por vivir de acuerdo con estos frutos, das espacio al Espíritu Santo para trabajar en ti. 3. Participa en la comunidad cristiana. Rodéate de otros creyentes que puedan animarte y ayudarte a crecer espiritualmente. La comunión con otros fortalece tu fe y te permite ver cómo Dios se manifiesta en diferentes vidas. Estos pasos no solo refuerzan la presencia de Dios en tu vida, sino que también te ayudan a crecer en tu relación con Él y en tu confianza en sus promesas. Pasemos ahora a concluir con una reflexión final sobre las pruebas que hemos explorado. Reafirmando la presencia de Dios en ti. A lo largo de este recorrido, hemos explorado 4 pruebas bíblicas que confirman la presencia de Dios en tu vida: el fruto del Espíritu, la transformación de vida, el testimonio interno del Espíritu Santo y el deseo por la palabra y la oración. Estas evidencias no solo son señales de su cercanía, sino también recordatorios constantes de que Él está obrando en ti, moldeándote según su propósito. Es importante recordar que estas pruebas no son estándares de perfección, sino evidencias de un proceso continuo. Como hijos de Dios, no estamos llamados a ser perfectos, sino a vivir en una relación constante con Él, permitiendo que su Espíritu nos guíe y transforme. Si reconoces estas pruebas en tu vida, celebra su presencia y sigue cultivándola. Si aún no las percibes con claridad, no te desanimes. La búsqueda sincera de Dios siempre trae respuestas, porque su amor por ti es inquebrantable. Te animamos a reflexionar sobre cómo estas pruebas se manifiestan en tu vida y a compartir este mensaje con otros que puedan necesitar esta seguridad. Recuerda que la fe no es un destino, sino un camino que recorremos día a día, confiando en las promesas de Dios. Si este contenido te ayudó a fortalecer tu relación con Dios, compártelo con alguien que también necesite esta confirmación. Suscríbete a nuestro canal para seguir profundizando juntos en la palabra y deja un comentario sobre lo que más te impactó de este mensaje. Que Dios te bendiga abundantemente y que su presencia te llene de paz, gozo y confianza cada día. Nos vemos en el próximo vídeo.